Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Somos de la materia de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Psicología y esta es la evidencia 2 sobre la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Para empezar es importante ubicarnos. Cuando hablamos de sexo normalmente nos referimos a características biológicas como cuerpo, hormonas, genitales. Pero cuando hablamos de género estamos hablando de lo que la sociedad espera de hombres, mujeres u otras identidades. Cómo se tienen que comportar, cómo deben de vestir, qué roles deben de tener, qué pueden o no pueden hacer. Eso ya no viene de la biología, eso es construido socialmente. Por eso se dice sistema sexo-género, porque es el conjunto de ideas, normas y creencias que la cultura nos marca sobre lo que se supone que le corresponde a cada persona según su sexo asignado al nacer. Ahora, ¿dónde entra la violencia por razón de género? Aquí es cuando esas creencias y estereotipos se vuelven agresiones, desigualdades o discriminación. Es cuando una persona es violentada, limitada o tratada peor solo por el hecho de ser mujer, ser hombre, ser trans o por no cumplir con esos roles tradicionales que la sociedad espera. Esta violencia puede ser dictada como agresiones físicas o sexuales, pero también puede ser simbólica, psicológica, económica o incluso digital. No solo es golpear o lastimar físicamente, también es limitar, callar, controlar, humillar o excluir por razón de género. Y bueno, estos temas nos importan porque siguen pasando todos los días y muchas veces sin que la gente se dé cuenta. Así que hoy queremos hablar justo de eso. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cuáles son los grandes retos para lograr una verdadera igualdad e inclusión? Enseguida mis compañeros van a explicar los diferentes tipos más comunes de violencia por razón de género y otros temas relacionados con esto que yo les hablé. Después de esta breve introducción, les voy a hablar un poco sobre las maneras en que se presenta la violencia. Cuando hablamos de violencia por razón de género, es importante entender que no siempre se ve ni se reconoce tan fácil. A veces se disfraza de bromas, de control o de costumbres, pero esto sigue siendo violencia. Una de las más comunes es la violencia psicológica. Esta no deja marcas visibles como tal, pero sí afecta muchísimo. Se da cuando alguien manipula, humilla o hace sentir menos a otra persona, o cuando la controla a través del miedo o la culpa. También está la violencia física. Esta es la más evidente, ya que implica golpes o agresiones, pero muchas veces viene acompañada de otras formas de violencia, y no siempre empieza ahí. Normalmente inicia con insultos o control. Después pasamos a la violencia sexual, que esta también es muy grave claramente. Ocurre cuando se obliga o se presiona a alguien a realizar actos sexuales sin su consentimiento, y aquí también entra el acoso, los comentarios incómodos o tocamientos sin permiso. Otro tipo muy actual es la violencia digital. Este pasa en redes sociales o por mensajes. Por ejemplo, cuando difunden fotos íntimas sin consentimiento, hacen comentarios ofensivos o usan las redes para acosar o controlar. Y por último, también la violencia económica, que sucede cuando alguien limita o controla el dinero o los recursos de otra persona, como no dejarlo trabajar o decidir cómo usar su propio dinero. En general, todas estas formas tienen algo en común: buscan ejercer poder y control sobre alguien solo por su género, y aunque a veces se normalizan, es muy importante reconocerlas y no justificar ninguno de estos tipos hablados. En México, la violencia de género es una realidad profunda y dolorosamente cotidiana. No se trata solo de casos aislados, sino de un problema estructural que atraviesa todos los espacios, desde el hogar, la escuela, el trabajo y las calles. Según datos oficiales, cada día en el país son asesinadas en promedio 10 mujeres y más del 70% han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta violencia se manifiesta de muchas formas, desde los comentarios machistas que se normalizan en la vida diaria hasta los feminicidios que se repiten con una frecuencia alarmante. Escuchamos noticias de mujeres que desaparecen al salir del trabajo, de jóvenes agredidos por sus parejas o de madres que buscan justicia sin encontrar respuesta. Y aunque cada historia es distinta, todas tienen en común un mismo origen, una cultura que sigue considerando inferior la voz y el valor de las mujeres. La violencia de género en México persiste por múltiples razones. Una de las principales es el machismo,
que se transmite de generación en generación y se refuerza en la educación, los medios y las instituciones. También influye la cultura patriarcal, que asigna roles rígidos a hombres y mujeres, y la normalización de la violencia, que hace que muchas personas no la identifiquen o la justifiquen. Romper con esta realidad requiere reconocer que no son los hechos aislados, sino síntomas de un sistema que debe cambiar. Hablar de ello, educar en igualdad y exigir justicia son pasos indispensables para construir un país donde las mujeres puedan vivir sin miedo. La diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión es sobre todo considerada una batalla cultural. El principal reto que enfrenta nuestra sociedad es la discriminación y la exclusión arraigada a los prejuicios. En diferentes estudios revelan que una vasta mayoría social mantenía una postura de incomodidad hacia la diversidad sexual, esto debido a la homofobia, la cual transforma el miedo en estigma y el desconocimiento en exclusión. La historia nos muestra que aquellos que no encajaban en la norma heterosexual eran vistos como desviados, y esta visión negativa es lo que ha cimentado la invisibilidad y falta de reconocimiento en la vida cotidiana. Y aquí la pregunta es ¿cómo podemos romper este ciclo de prejuicio? Y la respuesta es a través de la educación. La educación es el único instrumento capaz de modificar patrones sociales y culturales perjudiciales. La escuela, universidad y cada espacio de aprendizaje deben de transformarse en pilares de respeto, implicando diferentes acciones entre las cuales se encuentran el combate directo a prejuicios, en donde se debe confrontar la homofobia y los estigmas, promoviendo el reconocimiento explícito del pluralismo. Además, también es importante la formación con valores de derechos humanos, en donde se reciba formación que incorpore una visión positiva de los derechos humanos de las personas LGBT y una educación sexual integral, en donde enseña a las nuevas generaciones que la variedad es la norma, más no la excepción. Y solo a través de una educación integral podemos hacer que la orientación sexual e identidad de género sea vista con dignidad y el respeto que se merece. A lo largo de este podcast aprendimos que la violencia por razón de género no siempre es visible, pero sí profundamente dañina. Hablar de este tema es importante porque nos ayuda a reconocer que todos y todas podemos ser parte del cambio, desde nuestras palabras, acciones y actitudes. Informarnos y sensibilizarnos es una forma de romper con los estereotipos y construir una sociedad más justa e igualitaria. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este espacio de reflexión. Esperamos que este mensaje inspire a seguir aprendiendo y actuando por un mundo libre de violencia.